La presión aquí no es cero. Entonces hay que encontrar la superficie libre. Entonces hay que tomar la densidad del agua y usamos la fórmula esa que es P1 partido por... Claro, aplicar la cuota pisométrica. Sí. Sí, ahí se encuentra. Más sigma 1 en este caso. ¿Tú dices cuál es la cuota? Claro, aplicar la cuota pisométrica entre... Bueno, en este caso, suponiendo que la presión, ¿cierto? Supongamos que sea agua. Si es agua el fluido y esta presión fuese 1,5 kilos por centímetro cuadrado, para encontrar la superficie libre lo que yo tengo que hacer es aumentar el nivel del agua tal que la presión ejercida por la columna de agua que yo voy a aumentar ejerza la misma presión que está ejerciendo el gas que está aquí sobre la superficie. Claro. Y ahí entonces es como si yo destapara el estanque, suponiendo que esa superficie libre está aquí. Le llamamos superficie libre imaginaria. Y habría que encontrar esa distancia, ¿dónde está? Entonces uno fija un puntito aquí que se le puede llamar X, que pertenece a la superficie libre imaginaria, y otro punto que llamémosle 1 es la superficie del líquido. Entonces se toma cuota pisométrica entre el X y el 1, así que uno puede plantear que P1 partido por gamma más Z1 igual a la presión en X partido por gamma más ZX. Entonces, entre 1 y X, 1 es el punto más bajo. Si el 1 lo tomo como nivel de referencia, digo Z1, 0. Y si X es un punto de superficie libre, por definición, su presión manométrica es 0. Y ahí entonces puedo determinar ZX, que va a ser P1 partido por gamma. P1 lo conozco. La presión del punto 1 es la presión del gas, ¿cierto? Dijimos que no importaba dónde estuviese el manómetro, la presión en cualquier punto donde está el gas es la que marca el manómetro. Entonces ahí sería 1,5 partido por la densidad del agua, ¿cierto? Claro, la presión en 1,5, pero eso son kilos por centímetro cuadrado. Para dejarlo en kilos por metro cuadrado hay que multiplicar por D elevado a 4, partido por el gamma del agua, que es 1000. Entonces, aquí al cancelar ¿cierto? Nos queda 1,5 por 10, 15. A 15 metros de altura estaría aquí la superficie libre imaginaria. No, Víctor y sus preguntas. Ya. Y lo dominamos y todo. Bueno, nosotros habíamos resuelto ya dos ejercicios en la clase anterior. Veamos los otros dos que están acá. Nos repasemos rápidamente lo que hicimos, ¿no es cierto? Teníamos aquí una superficie plana, inclinada en 45 grados, que está sumergida en agua. Vamos a considerar siempre agua para no tener problemas. Se da esta altura, 1,5 metros, y el ángulo 45 grados. Aquí lo malo es que no tengo el enunciado, pero se da, entiendo, el peso de la compuerta, ¿no? El peso de la compuerta eran como 200 kilos. Sí, 200 kilos el peso de la compuerta. Claro. Y como ustedes ven, está articulada en B. Entonces, ¿qué es lo que se pide aquí? Bueno, si yo hago un diagrama de cuerpo libre de la compuerta, tengo las reacciones en este punto. Tengo la fuerza-peso de la compuerta, los 200 kilos que van a estar actuando aquí en el centroide de la compuerta. El centroide, si esta compuerta es rectangular, tiene un ancho de 1,2 metros, creo que era así. El ancho, el largo no se conoce, pero conozco esta distancia. Entonces, está actuando la fuerza-peso aquí y la fuerza que ejerce el agua. La fuerza que ejerce el agua sobre la compuerta no actúa en el centroide, se calcula con la profundidad del centroide, ¿cierto? Pero actúa más abajo, en un punto que se llama el centro de presión. Y si esta compuerta tiene un peso, va a tender a girar para acá. La fuerza que ejerce el agua también la hace girar para acá.
Entonces, si yo quiero que esta compuerta se mantenga ahí, voy a tener que poner una fuerza externa. Y eso es lo que se pide calcular acá. En este caso es una fuerza horizontal aplicada en el centro de presiones. En el centro de presiones, que es donde pasa la fuerza resultante, en ese punto se me pide poner una fuerza horizontal para que esta compuerta se mantenga en equilibrio. Entonces, al hacer el diagrama cuerpo libre de la compuerta, sí, voy a tener la reacción en el apoyo, la fuerza peso, la fuerza que ejerce el agua y esta fuerza horizontal que me piden calcular para el equilibrio. Como tengo dos incógnitas, la reacción en el apoyo y la fuerza horizontal, acá lo que yo hago es tomar sumatoria de momento en B para eliminar esta incógnita, ¿sí? Y digo momentos positivos en sentido horario. Ahí está la ecuación de momentos. Tomo momento en B, repito, para eliminar la reacción en B. Y si la compuerta quiero que esté en equilibrio, esa sumatoria de momentos tiene que ser igual a cero. Entonces, en sentido horario, la fuerza que ejerce el agua me hace girar la compuerta en sentido horario. Esa es la fuerza que ejerce el agua. La fuerza peso también me hace girar en sentido horario, pero la fuerza horizontal me la hace girar en sentido antihorario. Por eso es negativo ahí el momento. Y el centro de presión, ¿dónde está marcado en el diagrama cuerpo libre? Claro, aquí yo marco justo el medio, ¿cierto?, del largo de la compuerta está el centroide, el centro de gravedad. Ahí es donde actúa la fuerza peso. Y más abajo, ¿cierto?, está el centro de presiones, CP, junto a una distancia un poco más abajo. Eso es lo que sabemos, que la fuerza resultante se desplaza más abajo porque hacia la izquierda, digamos, hay más agua. Por la inclinación de la compuerta. FH se está contrarrestando contra CP, porque si lo tomamos en sentido horario, CP va hacia el sentido de la CP es un punto. ¿sí? ¿El centro de presión? Sí, un punto. Sí, así, por la fuerza que está encima hacia arriba. De arriba hacia abajo. Es que aquí hay tres fuerzas que ejercen el momento. La fuerza que ejerce el agua, esa. La fuerza peso y la fuerza FH. La fuerza ejerce el momento, no los puntos. Bueno, teniendo claro el problema, lo primero que uno tiene que calcular aquí es la fuerza que ejerce el agua. Esa es la ecuación, gamma H raya por A. Como es agua, el fluido, el gamma es 1000 kilómetros cúbicos, la profundidad del centroide hay que calcularla. La profundidad, si es la compuerta, el centroide está al medio. Entonces lo que me interesa es esta profundidad vertical, ¿cierto?, desde la superficie libre. Por eso que hay que tener la superficie libre para poder determinar el H raya. Como yo sé que esta altura es 1,5, la mitad será el H raya, 1,5 metros. ¿Se ve eso, no? Pero no que tengo que sacar la hipotenusa esa de libro, Claro, si usted saca la hipotenusa, el valor de L, y toma ese punto, ¿cierto? Bueno, podríamos hacerlo. ¿sí? ahí tendría el centroide. Claro, si esta es Pero la no hay el centro compuerta, de presión. si esa es la compuerta, yo digo, ahí está el centro de gravedad. Más abajo, el centro de presión. Esta distancia L, el largo de la compuerta, yo la puedo calcular. Y aquí, de hecho, se calcula tomando este triángulo. Si eso es la hipotenusa L, este cateto opuesto, 1,5, y tengo el ángulo. Así que el seno del ángulo, cateto opuesto, partido por hipotenusa. ¿Sí? El seno de 45, cateto opuesto, partido por hipotenusa, de espejo L, 2,12. 2,122 metros. Tengo el largo. Entonces, a la mitad del largo está el centroide, centro de gravedad, que sería 1,061. Pero a mí lo que me interesa es la profundidad del centroide, que es esta distancia. Como la ojo, porque la superficie libre aquí está en el punto A.
Por eso me interesa el eje Y. Bueno, primero hay que elegir el eje X en estos casos. El eje X es la intersección de dos planos, el de la superficie sumergida con el de la superficie libre. ¿Dónde se intersectan? Bueno, en este punto A se intersectan. Así que el eje X va a ser un eje que va a estar así, ¿cierto? Perpendicular al plano aquí de la pizarra. Y el eje Y se dice que tiene que ser una línea contenida en el plano de la superficie sumergida. Entonces, si esa es la superficie sumergida, yo lo elijo ahí, este eje Y. Entonces ahora lo que ando buscando es el Y raya, ¿cierto? Que eso es lo que necesito, bueno, más adelante lo necesito. El Y raya sería la distancia en el eje Y al centroide. Pero de momento lo que ando buscando es el H raya. El H raya sería esta distancia. Esta es la profundidad al centroide medida desde superficie libre. ¿Cierto? Porque estamos diciendo que esa es la superficie libre. Esta distancia. Entonces yo calculé L, sé que a la mitad, ¿cierto? Está el centroide, sé que este ángulo son 45 grados, así que de nuevo, si tomo el seno de 45 grados, ¿cierto? Eso es cateto opuesto, es decir, la profundidad del centroide medido superficie libre partido por la hipotenusa, 1,061. Así que ¿cuánto vale 1,061 por seno de 45? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto debería ser 1,5075? 0,75. Ese cálculo da 0,75. Que es lo mismo que, lo que pasa es que, bueno, hay algunos que tienen más visión geométrica y uno puede visualizar claramente que aquí a la mitad de la altura, ¿cierto? Es decir, a 1,5 medio, que es 0,75, ahí está el centroide, porque el ángulo es 45. O sea, igual que puedo dividir ahí para sacar el H raya, el 1,5 dividido por 2. Claro. Pero siempre cuando el ángulo sea 45. Sí, Y yo diría que sí. sí, porque si no va... Si no cambia, no sé. O estaría, no sé. Habría que demostrarlo. Darse un ángulo distinto, 30 grados. Tiene una compuesta, ¿cierto? El ángulo 30 grados. Y me dan esta altura. Bueno, si el ángulo es 30 grados, esta distancia debería ser menor. Supongamos que sea en vez de 1,5 metros, que sea 1,3 metros. Y en función de eso, ¿cierto? Calcular L, la misma cuestión. Es el largo, ¿cierto? Con el seno de 30, cateto opuesto, 1,3, partido por la hipotenusa. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. Sí. O sea, L... ¿Cómo? L partido por 1,3. No. El seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. Yo lo mismo Debería dar 0,65. ¿Cuánto da? 0,65. 0,65. Si se divide 1,3 por dividido 2, no tenemos. Claro, 0, Podría ser lo mismo. eso es L. Y 1,3 dividido por 2, ¿cuánto es? 0,65. 1,3 dividido por 2, claro, 0,65. No, pero aquí el L es 0,65. No, ahí no da, ahí da 2 puntos y algo. Ahí da 2,6. Da altura de 2,6. 2,3. 2,6 de ahí.
seno de 30. No, es lo mismo. 1.3 por seno de 30. Dividido. 1.3 dividido. Dividido seno de 30. Ah, ya. Da 2,6. Ya, 2,6 es L, es esta distancia. Sí. Esos son 2,3. Entonces, lo que decimos que a la mitad del 2,3, 2,6. perdón, A la mitad no cuenta. sí. A la mitad del 2,6, o sea, Da 1,3. a 1,3 está el centroide, ¿cierto? El centro de gravedad. Entonces, lo que yo quiero calcular es la profundidad del centroide. Esta distancia, eso es lo que necesito. Ese es el H raya medido de la superficie libre. Ahí me sacamos Estos son los mismos 30 grados. por 1,3. 30 grados. Adelantado 3 pasos. Sí. ¿Ya lo calculan? 1,3 por seno de 30. ¿O no? Ah, no. De nuevo, el seno de 30 está teniendo puesto la profundidad del centroide medido de superficie libre partido por Ahora tenemos la hipotenusa. hipotenusa, que es 1,3. Entonces, 1,3 por Eso, 1.3 por seno de... 0,30. Eso es lo que está haciendo. ¿Cuánto da eso? 0.65. 0,65. Sí, igual a la mitad de 1,3. Comprobado. O sea, para cualquier ángulo. Dividido por 2. Se puede hacer explicarlo todo. El centroide. No hay todo como quieran, más corto. La mitad de 1,3 no así lo sabemos. El centroide Ya lo comprobamos. está en la mitad de la compuerta. Claro, bueno, en este caso, porque la compuerta es rectangular. Ya. La compuerta, si la compuerta es rectangular, ¿cierto? Esta es la forma. ¿El centroide dónde está? Está donde se cruzan las diagonales. Esa es una diagonal y esa es otra. Entonces, en ese punto. Y eso, si esto es L, esto es L medio. Igual la distancia, si esto es, no sé, B, esta distancia aquí es la mitad, B medio. Puede cambiar si se no es rectangular, si es cuadrado. Claro, si es triangular, pero no nos compliquemos, podría ser circular la superficie. En el enunciado dice que la compuerta es de 1.2 de ancho. Claro, este B es 1.2. Es de 1.2 de ancho. Y Por uno eso ve que teníamos que pillar el largo para poder llevarlo para sacar el área. Porque lo que se da es la distancia esa vertical. En este ejemplo, se da eso. Entonces uno dice, bueno, la profundidad del centroide, es decir, ahí justo está el medio del centroide y la mitad no va a ser. Bueno, y con eso, si tengo el gamma, la profundidad del centroide y el área del centroide, calculo la fuerza, 1909,5. Y luego, ¿qué habría que calcular? ¿Dónde actúa la fuerza que ejerce el agua? Entonces, calculamos la distancia ahí en el eje Y al centro de presión. El centro de presiones es donde actúa la fuerza que ejerce el agua. En estos ejercicios es fundamental tener clara la geometría, porque
Porque en este caso, el eje Y, ¿cierto? Los ejes son fundamentales. El eje Y nace desde el eje X. Entonces, lo primero es determinar el eje X. El eje X es la intersección de dos planos, el de la superficie sumergida con el de la superficie libre. Y eso era en el punto A, ¿cierto? Es donde aparece esta línea perpendicular ahí a la horizontal. Ese es el eje X. Y el eje Y, repito, es una línea contenida ahí en el plano de la superficie sumergida, que nace a partir del eje X. Entonces, lo que necesito es calcular IP, ¿cierto? Porque aquí está actuando la fuerza que ejerce el agua. Entonces, la línea de acción, ese punto que le llamamos centro de presiones, necesito saber dónde está ubicado, en el eje Y. Y eso es el IP. Y para eso teníamos una formulita, que decía que era igual a la distancia en el eje Y al centroide más algo. Distancia en el eje Y más algo. En el eje Y al centroide, perdón. Y por eso la coordenada Y, donde pasa la fuerza resultante, está más abajo de la coordenada Y del centroide. Porque la coordenada Y del centroide, yo parto de allá de A, llego al centroide y tengo que agregarle algo. En este caso, eso era esa cantidad. Bueno, ¿cómo se calcula la distancia en el eje Y al centroide? De nuevo tenemos el eje. ¿Cuánto será? L medio. La distancia en el eje Y al centroide. El eje Y nace ahí donde está el eje X, ¿cierto? Perpendicular a la pizarra del eje X, el eje Y nace de aquí hacia abajo. La distancia en el eje Y al centroide, bueno, está a la mitad del largo. Si el largo lo calculamos, 2,122, la mitad. Eso es la distancia en el eje Y al centroide. Acá en el denominador va de nuevo lo mismo, ¿cierto? La mitad de 2,122 es 1,061. Y el área ya lo habíamos calculado, ¿cierto? El ancho por el largo por L, 2,546, y el numerador es este momento polar de inercia. Y ese momento polar de inercia para una superficie rectangular se calcula como B h cubo 12, esa es la ecuación, donde B es el ancho de la compuerta y lo que se llama H es la altura, o lo que nosotros acá hemos estado llamando L, ¿cierto? Como también le hemos llamado L, y a este le hemos llamado el ancho de la compuerta. Entonces, el ancho de la compuerta, decíamos, era 1,2 metros, y L lo calculamos, ¿cierto? 2,122 al cubo dividido por 12, eso es un número, 0,956. Entonces, definitivamente lo que estamos viendo acá es que la coordenada Y al centroide, la distancia en el eje Y al centroide, vale 1,061, ¿cierto? La mitad del largo de la compuerta. Pero para llegar a IP tengo que sumarle algo, ¿cierto? Ese término que al evaluarlo me queda 0,354 de metro, o sea 35,4 centímetros. Si el centroide está a 1,061, 35,4 centímetros más abajo está el centro de presión. O si ustedes quieren, desde el eje Y al centro de presiones, la distancia es 1,415 metros. Esa geometría hay que tenerla clara, porque lo que hay que hacer luego es hacer la sumatoria de momento donde está articulada la compuerta para eliminar la reacción en el pivote. Profesor, ¿qué es el ancho de la compuerta?
Claro, aquí en los textos la ecuación que aparece para el cálculo de los momentos polares de inercia la presentan así. B el ancho y H le denominan a la altura. Nosotros acá, la altura de la compuerta es lo que estamos llamando L. Y el ancho, lo que es B, sería lo que nosotros hemos llamado ancho, que era 1,2. Pero ese ancho está dado en el enunciado. Sí. Claro, en este ejercicio tal vez lo que marea es que no está el enunciado. En el enunciado, Como para ir guiándose. claro, lo que tiene que darse es el ancho, ¿cierto? 1,2 metros, el ancho de la compuerta. Se tiene que dar el peso de la compuerta, que eran 200 kilos. Y logramos fuerza. ¿Qué más? ¿Qué se está pidiendo aquí? Una fuerza horizontal aplicada en el centro de gravedad, creo. ¿Cierto? Esa es la incógnita. ¿Perdón, qué otra cosa? La altura de 1,5. No, la altura es dato. El ángulo es dato. El H igual era más de 1,5. Sí. Estos son datos que falta agregar ahí. Datos Bueno, está poniendo los datos faltantes. del ejercicio 1. El ancho de la compuerta, el peso de la compuerta y lo que se pide. Eso adicional al dato este de 1,5 y el ángulo de inclinación y que la compuerta está articulada en B. Bueno, la figura lo muestra. Profesor, ¿Sí? consulta, todos los números de abajo del expresiones ahí abajo, ahí más hacia acá, más, eso es impresión, creo que es, ¿no? I sub P. Y la P, ¿qué es lo que es? La P es del centro de presiones. Ya, eso ya P. Y después viene una I raya, ¿no es cierto? Claro, con la rayita sobre la variable indicamos que es la distancia en el eje Y, pero el centroide. Ah, por eso la divide por Con dos la lados. rayita indicamos que es la condición del centroide. Lo mismo que el H raya. El H con la raya es profundidad al centroide. Ya, es que estoy tratando de entender dónde salen todos esos números porque usted ahí puso I rayita más I raya sub X partido por I raya A, ¿no es cierto? Claro. Entonces la IX, la pega, la I rayita X, Esto es momento polar de inercia centroidal. Por eso con la raya. y eso lo divide todo por 12. La ecuación de cálculo del momento de inercia centroidal de una superficie rectangular se calcula de esa forma, DH cubo 12. Como el momento centroidal me refiero respecto de ejes que pasan por el centroide, ¿cierto? El centroide, si la figura tiene forma circular, el momento de inercia centroidal es, si mal no recuerdo, pi d elevado a 4 dividido por 64. Entonces hay que conocer el diámetro aquí. Conociendo el diámetro se eleva a la cuarta potencia, y ahí tenemos esto está elevado a 4, longitud elevado a 4. Y así para diferentes figuras eso ya está tabulado, pero está tabulado respecto de ejes centroidales, por eso que se le pone la rayita. En el apunte, cuando pasamos esta materia, la teoría de esto, y dado que aquí los ejes que nosotros elegimos, el criterio para elegir los ejes no son ejes centroidales. Entonces los momentos polares de inercia hay que transformarlos a llevarlos a ejes centroidales. Y según eso se llega a la ecuación, a las dos ecuaciones que tenemos, que la fuerza resultante es el gamma por la profundidad del centroide medio superficie libre por el área. Esa es una ecuación, y lo otro que la distancia en el eje Y al centroide, al centro de presiones, al punto por donde pasa la fuerza resultante,
es la distancia en el eje Y al centroide, más algo. ¿Qué es lo que dice algo? El momento polar de inercia centroidal partido por I raya A. Entonces, esas son las dos. El I raya es constante, ¿cierto? El 2122 partido por 2 es constante. El I raya, sí, claro. En realidad todo esto es constante, eso está fijo. No cambia. Si se volviera a reescribir esa ecuación, profesor, sería L partido por 2 más área por el largo al cubo partido en 2, ¿cierto? Sí, el momento polar de inercia centroidal, bueno, eso se lo voy a analizar. Porque esa ecuación está con otra ecuación que ya he hecho y raya de otra ecuación. Aquí, Sí, pues, eso significa el rayo. claro, es que esta es la ecuación de cálculo, ¿cierto? La ecuación de cálculo. Aquí es el valor que asume la variable. Porque ¿cuánto vale I raya ahí? El largo Claro. ¿Y el largo cuánto era? Si era Eso, calculamos los dos, 2,12. la mitad del largo. La cuantificación de la variable. O alguien podría poner 1,011. Porque dijo, bueno, la mitad del largo, ¿cierto? Y ya el largo eso mentalmente lo divide con el calculador y pone 1,011 aquí no va a estar. Pero finalmente es lo mismo. Bueno, teniendo claro dónde actúa la fuerza resultante, es decir, la J y P, y teniendo la magnitud de la fuerza, se hace el diagrama cuerpo libre, ¿cierto? Esa es la magnitud de la fuerza que ejerce el agua. Aquí es donde hay que hacer este monito bien hecho. Colocar las fuerzas donde corresponde para poder encontrar los brazos de palanca, ¿cierto?, de cada una de estas fuerzas. Cuando uno toma momento respecto del punto donde está articulada la compuerta, en este caso el punto B. Entonces, en primer lugar aquí, si uno toma la fuerza horizontal, esa fuerza horizontal se veía actuando en el centro de presiones. En el ejercicio 1, aquí me equivoqué, se veía actuando en el centro de presiones. Entonces, si esta es la fuerza horizontal, la roja, esa es la línea de acción. Cuando uno toma momentos, los momentos es el producto de una fuerza por el brazo de palanca, pero tienen que ser mutuamente perpendiculares las dos términos, tanto la fuerza como el brazo de palanca. Entonces, si yo mantengo el valor de la fuerza, el brazo de palanca perpendicular será esa distancia, a donde pasa la línea, o lo que yo he llamado aquí esta distancia A. ¿Cómo calculo A? Bueno, tengo el ángulo, ¿cierto?, que sabíamos que era 45 grados, A sería la incógnita, y tendría que conocer algún lado de este triángulo. En particular, yo puedo conocer aquí lo que llamaríamos la hipotenusa. ¿Cómo calculo la hipotenusa? Bueno, yo sé que conozco el largo total de la compuerta, y si le resto la distancia del eje Y al centro de presiones, al largo total si le resto eso, me queda ese largo, ¿cierto? Por eso el M y B sería la hipotenusa. Como ya conozco el B y el L, ¿cierto?, le pongo el valor, aplico el seno del ángulo y despejo A. Ya A es conocido. Después, este es el momento que ejerce la fuerza que ejerce el agua. Y esa la conozco. La fuerza que ejerce el agua ya la conocemos, ¿cierto? 1909,5 sería esta fuerza azul. Entonces tengo que encontrar desde el punto B que yo, desde ahí estoy tomando momentos, una distancia perpendicular al centro de presión. Esa distancia. Bueno, y de nuevo, eso es el largo menos el IP. Esa
sería MB 0,7. Se ve que es la misma hipotenusa. Esta distancia, que sería el brazo de palanca para la fuerza que ejerce el agua, ¿cierto? La distancia perpendicular desde B. Era esta misma distancia, conocido. Y luego la fuerza a peso de la compuerta que está aplicada en el centroide. Si esa es la fuerza a peso de la compuerta, yo necesito la distancia perpendicular a la fuerza. Esto es lo que yo he llamado aquí esta distancia B. Entonces, esta distancia B, cuando el ángulo es 45, si yo ocupo la relación coseno del ángulo, ¿cierto? El coseno de 45 es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa aquí? Bueno, la mitad del largo, porque es la distancia al centroide. El centroide está a la mitad del largo. Como yo conozco el largo de la compuerta, eso es la mitad del largo. La hipotenusa entonces, la mitad del largo era 1,061. Aplico la relación coseno, ¿cierto? Y despejo el valor de B. Entonces conozco B, conozco el valor de la fuerza a peso, conozco la distancia, conozco la fuerza del agua. Esta es la incógnita y conozco el brazo de palanca A. Despejo FH y ahí tiene que haber valor. Esa sería la magnitud de la fuerza. Es el ejercicio 1. El segundo, que lo vimos también en clases, era este. También tenemos una superficie sumergida plana, inclinada, también en 45 grados. Se entrega a la altura de 1,5 metros, ¿cierto? Pero aquí el agua no llega a esta altura. La superficie libre está más arriba. Está a 2,33 metros más arriba. Entonces, de nuevo aquí, ¿qué se pide? Una fuerza vertical aplicada en el centroide. Una vertical. Porque si uno hace el diagrama de cuerpo libre de esa compuerta, está en la reacción en el apoyo. Que aquí no lo anoté porque tiende a confundir, ¿cierto? Pero como voy a tomar sumatoria de momentos aquí para eliminar las reacciones en este punto, por eso no están puestas. ¿Y cuáles son las fuerzas externas? Bueno, aquí en este caso se da el peso de la compuerta, que creo que eran 5.000. Sí, 5.000 kilos. 5.000 kilos, y obviamente actúa en el centroide, el peso de la compuerta. Está la fuerza que ejerce el agua, que no actúa en el centroide. Se calcula con la profundidad del centroide, pero no actúa ahí, actúa más abajo, en un punto que llamamos centro de presiones. Entonces, como es centro de presiones, de ahí viene el I sub P, al centro de presiones. ¿Eso siempre es así? Siempre es la superficie plana La inclinada. fuerza del agua siempre se va a calcular y se va a generar sobre el centro de presión. Siempre va a actuar en un punto que llamamos centro de presión. Siempre ahí. Y siempre la fuerza que ejerce el agua es perpendicular a la compuerta. Y eso es por la definición de presión, ¿cierto? Presión, sabemos que es fuerza partido por área, pero aquí el requisito es que fuerza y área sean mutuamente perpendiculares. Y bueno, de aquí se despeja la fuerza, que es la presión por el área, ¿no? Entonces se pide, podemos calcular la fuerza que ejerce el agua, ¿cierto? Como el gamma H raya por A. Esta fuerza vertical es incógnita, aplicada en el centroide, así se pide. Esta fuerza vertical aplicada en el CG, centro de gravedad. Y bueno, se calcula la fuerza que ejerce el agua,
y se calcula el punto de aplicación, dónde está actuando, el IP. Ahí está el cálculo de la fuerza que ejerce el agua. Lo más complejo tal vez aquí es calcular la profundidad centroide. La profundidad centroide. Bueno, si la compuerta tiene, vamos a llamar esos 1,5 metros del cateto opuesto, sabemos que a la mitad de 1,5 está el centroide. A la mitad de 1,5, eso eran 0,75. A los 0,75 hay que sumarle 2,33, porque la profundidad al centroide se mide desde superficie libre, y aquí arriba está la superficie libre. Así que desde ahí, 2,33 más la mitad de esta altura. 2,33 más la mitad de 1,5. El área de la compuerta, de nuevo, la profundidad o el ancho de la compuerta 1,2, pero falta conocer el largo. Bueno, aquí como el mismo caso del ejercicio anterior, que sea la misma altura, el mismo ángulo, así que HL es el mismo ejercicio anterior. En todo caso, aquí yo lo calculé con Pitágoras, en una forma distinta de calcularlo, ¿no? Esto está en 1,5, como el ángulo es 45, este otro lado también es 1,5. Entonces tengo un triángulo aquí rectángulo, puedo aplicar Pitágoras y me queda 2,2, es lo mismo que teníamos antes. Entonces calcular el área, se tienen los tres valores, se conoce, se puede calcular la fuerza que ejerce el agua. Como ustedes ven, bastante mayor que lo del ejercicio anterior, y en el ejercicio anterior la fuerza que ejercía el agua era 1909. Digamos 2 toneladas, acá pasa a ser casi 8. Se cuadruplicó. ¿Por qué? Porque hay más agua sobre la compuerta. ¿Cuánto? 2,33 metros más. Eso hace que la fuerza aquí sea mucho mayor sobre la compuerta, la fuerza que ejerce el agua. Bueno, calculada la fuerza que conocemos, esta fuerza, casi 8 toneladas, 5 toneladas el peso de la compuerta, la fuerza vertical es la que hay que calcular, hay que conocer ahora las distancias. ¿Qué distancia? Bueno, aquí uno puede plantear la ecuación de momentos primero para saber cuáles son las distancias que necesita. O calcular inmediatamente el IP. Esa es la ecuación, la misma ecuación del ejercicio anterior, donde hay que conocer la distancia en el eje Y del centroide, el I raya. Entonces hay que saber dónde está el eje Y. Bueno, el eje Y es una línea que pasa por la superficie sumergida. Pero ¿dónde nace? Nace de la intersección. Nace de la intersección con el eje X. ¿Es en el pivote abajo o no? Claro, esto está la compuerta está pivoteada en P también. Entonces el eje X, ¿dónde nace el eje X? ¿Dónde está? El eje X, no hay que olvidar que el eje X es la intersección de dos planos. El eje X, la intersección del plano PL, plano de la superficie sumergida, intersectada con el plano de la superficie libre. Eso es el eje Y. El eje Y, esto es algo que uno tiene que saber, ¿no? ¿Cierto? Es una línea contenida en el plano de la superficie sumergida. Entonces, primero el eje X, intersección de dos planos, el de la superficie sumergida con la superficie libre. Entonces, haciendo el proyecto hasta la superficie libre, aquí hasta el eje. Esto es perpendicular
Ahí está el eje Y. Y de ahí nace el eje Y. Y el eje Y es una línea, repito, contenida en el plano de la superficie sumergida. Entonces el eje X está acá, el eje Y tiene que estar en esta línea y nacer en el eje X. O sea, aquí está el eje X. Por eso yo calculé también esta distancia, como conozco los 2,33, yo hago un triángulo aquí, tengo el ángulo que es el mismo de la compuerta, 45 grados, conozco el cateto opuesto y me faltaría calcular la hipotenusa, porque ese no es dato. Esto lo maté yo. Bueno, pero se puede calcular eso. Si me dan esta altura no hay. Y como conozco el ángulo, puedo calcular esa distancia. La necesito porque para calcular la distancia del eje Y al centroide. El centroide ya sé dónde está. Conozco el largo de la compuerta, ¿cierto? Y lo calculamos. Por Pitágoras en este caso. Entonces, a la mitad de ese largo, ahí está el centroide. Y le sumo este otro tramo y tengo la distancia del eje Y al centroide. Tengo el Y raya. El Y raya. Conocido, está el Y raya. El área, bueno, ya fue calculado en la fuerza. Conocido. ¿Qué me falta? El momento polar de inercia, que ya es dato también, ¿cierto? Porque ya se conoce la altura, el ancho de la compuerta, conocido, entonces se conoce el IP. Lo podemos calcular. ¿Qué es lo que es el IP? Es la distancia del eje Y al punto donde actúa la fuerza resultante que ejerce el agua. El centroide está a la mitad del largo, pero la fuerza resultante que ejerce el agua, aunque se calcula con la profundidad del centroide, no pasa por el centroide, pasa más abajo, en un punto que le llamamos el centro de presiones. Y para ese punto es donde yo calculo la cota IP. Y que el IP, repito, es la distancia del eje Y al centroide más algo. O sea, está más abajo, el IP está más abajo del centroide. ¿Cuánto más? Bueno, esa cantidad. Si ya conozco el Y raya, el IP entonces es la ecuación completa. Siempre el punto medio, no hay una lógica que la haga, tenemos que cambiar la gravedad porque para algo vale. Claro, lo que pasa es que hay más agua más abajo. Ahora, si la superficie fuera plana, horizontal, ahí la profundidad es siempre la misma. Entonces, la fuerza resultante va a actuar en el centroide. Pero cuando yo inclino la superficie, hay más agua acá. Entonces, la fuerza resultante, si estaba en el centroide, queda más abajo. ¿Cuánto más abajo del centroide medido en el eje Y? ¿Cuánto más abajo? Bueno, lo que se le agrega ahí es el momento polar de inercia partido por el raya acá, esa cantidad. Entonces aquí, si ya calculamos el IP, ¿cierto? Para cuánto más abajo, bueno, aquí yo separo los términos al calcular 0,086 de metro, es lo mismo que 8,6 centímetros. Son apenas 8,6 centímetros que está más abajo. Entonces ahora viene el desafío de poder determinar los brazos de palanca. Porque yo digo, la sumatoria de momento la voy a tomar en sentido horario como positivo, ¿cierto? Y si esta superficie quiero que esté en equilibrio, la sumatoria de momento sobre ella tiene que ser igual a 0. Entonces digo momento en B. ¿Quién me hace momento positivo en este caso? ¿O me hace girar en sentido horario la compuerta? La fuerza que ejerce el agua, ¿no? La fuerza vertical y el peso de la compuerta me hace girar la compuerta en sentido antihorario. ¿Por la inclinación de la puerta? No, porque yo estoy tomando momento en B. En este punto, en B. Supongamos que el lápiz azul es la compuerta y está articulada en B. Por eso tomo momento en B para eliminar las reacciones, porque si este es el diagrama de cuerpo libre,
No se olviden ustedes que en los diagramas de cuerpo libre uno tiene que reemplazar todas las fuerzas externas sobre la compuerta. Aquí yo aíslo la compuerta. Y la compuerta tal como está funcionando ahí, como está armada, hay una reacción en B también. En B está apoyada. Entonces, si yo quiero eliminar del cálculo esa reacción, toma momento aquí. ¿Por qué se elimina? Porque no hay brazo de palanca. Las reacciones siguen existiendo, pero el brazo de palanca es cero. Fuerza por 0, 0. Y ahí ¿quién me queda haciendo momento? Bueno, la fuerza peso de la compuerta, ¿cierto? Que actúa en el centroide. ¿Y por qué negativo? Porque si la compuerta está articulada aquí, si yo me fijo en esta única fuerza, me hace girar la compuerta para allá. Sentido antihorario. La fuerza que ejerce el agua, si me fijo solamente en la fuerza que ejerce el agua, ¿hacia dónde me hace girar la compuerta? Para acá, sentido horario. Entonces ese momento es positivo. La fuerza vertical, esa que me piden para el equilibrio, ¿cierto? ¿Hacia dónde me va a hacer girar la compuerta? Acá, antihorario, negativo. Esa es la sumatoria de momento en ese punto. Si yo tomara sumatoria de momento en A, por ejemplo, en B, pudiese ser que en el certamen, en vez de articular en B, estuviese articulada en A. Entonces, si yo digo, también la sumatoria de momento en A igual a 0, ¿cierto? Y sentido horario positivo. La fuerza vertical, ¿hacia dónde me hace girar la compuerta? Para acá, ¿cierto? Sentido horario, horario. Entonces ese momento que ejerce esta fuerza va a ser positivo. La que ejerce el peso de la compuerta, el momento respecto a, ¿hacia dónde me hace girar la compuerta en sentido horario? También. En cambio ahora la fuerza que ejerce el agua, ¿en qué sentido me la hace girar? Antihorario. Ese momento es negativo. Si es que tomo un momento en A y le doy en A positivo, ¿cierto? En sentido horario. Y esa es la manera de anotar eso. Hacer la sumatoria de momento. En este caso yo definí, estoy tomando el momento en B y el sentido horario van a ser positivos. Por eso aquí está la fuerza que ejerce el agua, positivo, y los otros dos negativos. Si tomo un momento en B, la fuerza que ejerce el agua me hace girar la compuerta en sentido horario, positivo. Y tanto la fuerza vertical como la fuerza peso me la hacen girar en sentido antihorario. Y luego que hay que tener presente en los momentos también es que la fuerza y el brazo de palanca tienen que ser mutuamente perpendiculares. Mutuamente perpendiculares. Por eso que hay que tener clara la geometría y las distancias. El momento es una fuerza por la distancia del brazo de palanca, digo yo. Eso tiene que ser perpendicular. Tienen que ser perpendiculares, claro. Esto es lo mismo que cuando uno quiere soltar una tuerca de un neumático. El neumático ya está. Es el centro y tenemos tuerquitas aquí. ¿Cierto? Uno pone la llave. Y mientras más largo sea el brazo de palanca, ¿cierto? Porque aquí uno le aplica una fuerza. Que puede ser una patada, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es más fácil? ¿Qué hace que yo haga menos fuerza, que el brazo de palanca sea más largo? Cuando están muy apretadas las tuercas, ¿cierto? Uno se consigue un tubo, lo mete aquí y agrandó el brazo de palanca. Entonces aplica una fuerza chiquitita aquí porque el brazo de palanca es mayor. El producto de la fuerza por la distancia, siempre que sean mutuamente perpendiculares, ¿cierto? Este es el brazo de palanca, la distancia. Entonces el momento es la fuerza por la distancia, pero tienen que ser mutuamente perpendiculares. Y de esa manera uno lo suelta más fácil. Y si no tiene el tubo, digamos, empana en
puedo conseguir un brazo de palanca más largo en el fondo, hay que pegarle fuerte, ¿no? Fuerza. Encima de uno. O sea, encima de uno. Claro, Fuerte la llave. encima ya saltando A la mañana. para aplicar el momento. El momento. Todo momento, es lo mismo. Bueno, no. Bueno, ahí se calculó la distancia en el eje Y al punto donde actúa la fuerza, ¿cierto? El P, y se hace la sumatoria de momentos. Y aquí hay que tener cuidado nomás con los signos y los brazos de palanca, calcular los dos. Entonces, para la fuerza que ejerce el agua, ¿cuál sería el brazo de palanca? Estoy tomando momentos en P. Tomando momentos de abajo. La fuerza que ejerce el agua está aplicada en el centro de presión. Entonces, el brazo de palanca va a ser la distancia desde B al centro de presiones. ¿Qué es esa distancia, hermano? Es lo mismo que pensar de que la tuerca está en B. Entonces, la distancia perpendicular a la fuerza. Lo bueno es que la fuerza que ejerce el agua es perpendicular al área de la compuerta. Así que me basta con esa distancia. Bueno, yo conozco el largo de la compuerta, ¿cierto? El L lo calculamos y conozco también esta distancia. Entonces, si yo lo sumo, tengo este largo completo. Entonces, si yo le resto ahora la distancia